grado de la enseñanza preuniversitaria. El día de hoy ha sido el primer examen parcial del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería y vamos a resolver las preguntas que vinieron en el curso de física. Acompáñame por acá. En la primera pregunta tenemos lo siguiente: del origen del sistema de coordenadas se lanzan simultáneamente dos objetos con igual rapidez inicial v sub 0 y con direcciones formando ángulos alfa 1 y alfa 2 con el eje X. Los movimientos se hacen en el plano z igual a 0. Me piden el módulo de la velocidad relativa entre los objetos en ese instante de lanzamiento. Las preguntas en la UNI siempre tienen como objetivo usar la teoría. Entonces, si me piden hallar el módulo de la velocidad relativa entre los objetos, lo debo imaginar así. Vamos a imaginar que aquí están los objetos. Estas son sus velocidades v1 y v2, ángulo de inclinación alfa 1 y alfa 2 con la horizontal, y el módulo dice de estas velocidades, o llamado también rapidez. La rapidez de la partícula 1 dice que es v sub 0 y la rapidez de la partícula 2, o sea el módulo de su velocidad, también es v sub 0. Me piden hallar el módulo de la velocidad relativa. Entonces, la velocidad relativa, por definición, del módulo del cuerpo 1, respecto al cuerpo 2, la velocidad de 1 respecto a 2, debe ser la velocidad de 1 menos 2. La velocidad relativa se define como la resta de este vector, velocidad relativa 1 respecto a 2, me piden su módulo, o sea, el módulo de esta diferencia de vectores. Entonces, voy a empezar calculando la diferencia de vectores. ¿Cuál sería la diferencia de vectores V1 menos V2? Si este es el vector V1 y este es el vector V2, la diferencia de ambos vectores sería el vector que se forma uniendo las cabecitas. Cuando es V1 menos V2, ese vector debe apuntar hacia V1. Este sería el vector V1 menos el vector V2. Quiero calcular el módulo de este vector. ¿Y cómo puedo hacer para calcular ese módulo? Bueno, calcular el módulo o tamaño o longitud de este vector es un problema de geometría. Podemos darnos cuenta de lo siguiente: si estas rapideces son iguales, estos vectores tienen la misma magnitud, entonces a lados iguales se van a oponer ángulos iguales. Yo puedo decir que estos dos ángulos deben ser iguales. Es un triángulo isósceles. Si en este triángulo isósceles yo trazo la altura de este triángulo isósceles, la altura también es mediana. Entonces, si trazo la altura, vamos a partir a este lado en dos partes iguales. Este segmento y este segmento, que resultan ser iguales, pueden ser calculados con facilidad en el interior de este triángulo rectángulo. Este cateto sería la hipotenusa, que es v sub 0, multiplicado por el coseno del ángulo θ, y él también sería v sub 0 por coseno de θ. Quiere decir que el tamaño de este vector sería 2 veces v coseno de θ. Pero las claves revisamos y vemos que no están en función de θ, sino en función de alfa 1. Entonces, ¿cómo poder relacionar θ con alfa 1 y alfa 2? Veamos por acá. Puedo imaginar que este ángulo le pongo una variable, le pongo por ejemplo phi. Me puedo dar cuenta que alfa 1 más alfa 2 más phi suman 180 grados. En el triángulo también puedo decir que 2θ más phi suman 180 grados. Entonces, de estas dos ecuaciones, puedo decir que 2θ sería alfa 1 más alfa 2. Por lo tanto, θ sería alfa 1 más alfa 2 sobre 2. Ahí está la respuesta. Entonces, el módulo de este vector diferencia debe ser igual a lo siguiente: 2 veces el v coseno, sería así, 2 veces v sub 0 coseno del ángulo θ, pero el coseno de θ sería alfa 1 más alfa 2 todo dividido entre 2, que vendría a ser la alternativa C de nuestra pregunta. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. En el sistema mostrado, número 2, dice: determine la magnitud de la fuerza si se sabe que el bloque de 3 kilogramos desciende con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Este bloque, dice el problema, baja con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Si él baja con 3, la cuerda se considera inextensible, entonces este bloque debe avanzar con 3 también.
La forma como se resuelven los problemas en dinámica consiste en hacer cortes imaginarios y hacer diagrama de cuerpo libre por separado de cada bloque. Entonces vamos a hacerle a cada uno de los bloques su diagrama de cuerpo libre, que sería así. Primera fuerza sería el peso, que sería la masa, por la aceleración de la gravedad, que lo voy a dejar indicado porque 9,81 al final voy a reemplazar. En todo cable hay una tensión que está jalando, le llamo una tensión T. Me voy al otro bloque, sería su peso, primera fuerza, masa por aceleración de gravedad. Todo cuerpo apoyado experimenta una reacción normal perpendicular a la superficie, y en todo cable una tensión. Como es la misma cuerda, es la misma tensión. Como ambos cuerpos tienen aceleración, entonces tengo que proceder de esta manera. Voy a aplicar esta ecuación. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo va a ser masa por aceleración. ¿Cómo se halla la fuerza neta? Cuando un cuerpo tiene aceleración, se pone la fuerza que está a favor de la aceleración primero, fuerzas que son de igual dirección y sentido que esa aceleración primero, menos lo que se opone. Eso sería la masa, que vale 3, por la aceleración, que vale 3. En el caso del otro bloque, las fuerzas perpendiculares se anulan entre sí, y las fuerzas colineales con la aceleración le hallo la fuerza neta o resultante. Lo que va a favor de la aceleración menos lo que se opone sería la masa del cuerpo, que en este caso es 5, multiplicado por la aceleración. Resuelvo este sistema sumando miembro a miembro y me quedaría 3 veces G menos la fuerza igual. Acá tengo 9 y tengo 15, entonces esto me sale 24. Despejo la fuerza F, esto es casi 30 menos 24, esto es casi 6, y la respuesta es 5,43 newton clave de nuestro problema. En la pregunta número 3 tenemos un problema de gravitación universal, en que nos piden a qué altura el peso de un satélite es la cuarta parte del peso que tiene la superficie. Hay una propiedad, y de repente se puede ir rápidamente, la respuesta debe ser un radio de altura. Pero ¿cómo se llega a esa propiedad? ¿Cómo se llega a demostrar eso? Bueno, cuando un cuerpo está cerca de la superficie de un planeta, tiene una fuerza que se llama peso. Cuando está en la superficie, ¿cómo se calcula el peso de un cuerpo? Bueno, el peso de un cuerpo, cuando está en la superficie, lo calcularía así, con la ley de gravitación universal, constante de gravitación universal G, producto de la masa de los cuerpos. La masa del cuerpo pequeño del satélite le llamamos M minúscula, y la masa del planeta le vamos a llamar M mayúscula. Cuando tú tienes los cuerpos, las masas se consideran concentradas en su centro. La distancia entre los centros, como el cuerpo es pequeño, se asume igual al radio. Cuando tú le llevas a cierta altura, dice el problema que el peso se hace la cuarta parte. ¿Cómo calcular el peso si el objeto es llevado a esta segunda posición? Entonces, usando la misma ley de gravitación universal, sería la constante G, producto de las masas, masa del satélite por la masa del planeta, y la distancia sería R más H elevado al cuadrado. Con estas dos ecuaciones puedo dividir miembro a miembro y me quedaría así. Al dividir me queda 4, se cancelan los numeradores y me quedaría R más H entre R todo elevado al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados, nos queda así de esta manera, pasas a multiplicar y despejando, la altura sería igual a R. Respuesta entonces, alternativa D. En la pregunta 4 tenemos una superficie plana, inclinada, rugosa, donde se realiza un cuerpo con una aceleración de 2, acá lo voy a ver, y me piden el módulo de la fuerza que debo aplicar para que este mismo bloque deje de tener aceleración y pase a tener velocidad constante. Me dan el ángulo de inclinación 30 grados, la masa 2,5 y la fuerza aplicada es paralela al plano. Voy a hacer dos gráficos. En un primer caso, en un primer momento, tenemos el bloque que baja con aceleración. Entonces, cuando baje con aceleración, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Esto sería así. Voy a trazar el peso. Lo voy a dejar aquí indicado el peso. Voy a poner masa por aceleración de gravedad. Acá debe haber una reacción normal perpendicular a la superficie. Y acá debe haber una fuerza de rozamiento cinético que se opone al movimiento. Cuando hay aceleración, la idea tiene que ser siempre descomponer las fuerzas colineales a la aceleración y perpendiculares a la aceleración. Entonces voy a descomponer el peso
en una componente que sea así, colineal con la aceleración, y una que sea perpendicular. El ángulo de 30 grados va a pasar a la parte inferior por geometría, y entonces las componentes serían así. Esta componente sería masa por aceleración de la gravedad por el seno de 30, mientras que la otra sería, esta de acá sería mg coseno de 30 grados. Bueno, las componentes perpendiculares se anulan y este cuerpo, como tiene aceleración, aplicaré otra vez la ecuación de la fuerza neta. La ecuación sería así: la fuerza que va a favor de la aceleración mg seno de 30 menos lo que se opone a la aceleración, que es la fuerza de rozamiento, debe ser la masa de este cuerpo por su aceleración. Y voy a dejar indicada esta ecuación, que de repente le podemos poner el número 1. Ahora queremos que este mismo bloque deje de tener aceleración y empiece a tener velocidad constante. Pero ahora las fuerzas serían entonces de esta manera. Tengo el peso en primer lugar, aquí está el peso. Tenemos la reacción normal llegando al cuerpo, sería la misma normal. Tenemos la fuerza de rozamiento, como sigue bajando en el mismo sentido. Voy a descomponer nuevamente el peso en dos componentes, una paralela al plano y una perpendicular. El ángulo de 30 grados nuevamente iría hacia la parte inferior. Este ángulo sería 30 grados. Y entonces nuevamente tengo las componentes por acá, que serían mg seno de 30, y esta que sería mg coseno de 30. Si nosotros dejáramos así mg seno y fricción, entonces el cuerpo estaría, igual que en el caso anterior, con aceleración. Para que no tenga aceleración, ahora debemos aplicarle una fuerza que equilibre, a esa fuerza resultante que había. Le vamos a poner entonces una fuerza paralela al plano que va a permitir que el cuerpo tenga velocidad constante. Si ahora tiene velocidad constante, tenga equilibrio, y entonces yo diría lo que va hacia la parte, vamos a llamarle arriba, más la fuerza de rozamiento, debe ser igual a mg multiplicado por el seno del ángulo 30 grados. Voy a despejar lo que me piden, que es esta fuerza para que tenga velocidad constante. Y voy a darme cuenta que la expresión que obtengo es la misma que habíamos tenido hace un momento en la ecuación 1. Y esto es masa por aceleración. Entonces la fuerza sería la masa del cuerpo, que es 2,5 por la aceleración que había 2. La fuerza que necesito aplicar tiene que ser simplemente 5. En la pregunta número 5 me dicen que en la figura hay el vector unitario en la dirección del vector B, sabiendo que el vector B sale así, dos veces el vector AB más BC, y eso más el vector AC. Bueno, lo primero que voy a hacer es tratar de hallar estos vectores, cuál es AB, cuál es BC, y lo voy a graficar en esta figura. Verán un cubo, me piden el vector AB, me piden el vector BC, esos vectores los tengo que sumar y de eso el doble, y después el vector AC. Entonces acá voy a dibujar el vector AB. A ver, esto sería el vector AB, esto de aquí sería el vector BC, y por acá tengo el vector, vamos a llamarle así, este sería el vector AC. Ahí tengo los vectores. Lo que me piden calcular es el vector B, que está formado de esa manera. Entonces lo que voy a hacer primero es reducir esta expresión para ver qué cosa es el vector B en realidad. El vector B dice que es dos veces el vector AB más BC, y a todo esto le tengo que sumar el vector AC. Me voy a la gráfica y me doy cuenta que AB más BC está uno a continuación de otro. Observa, este vector AB con este vector BC está uno a continuación de otro. Entonces la resultante de estos vectores sería el vector que va desde el inicio hasta el final. Ese vector que va desde el inicio hasta el final
podemos darnos cuenta que es en realidad el mismo vector AC. Entonces, eso significa que el vector B es en realidad 2 veces AC más C, 3 veces el vector AC. De ese vector quiero hallar su vector unitario, entonces lo voy a hacer de esta manera. El vector unitario sería el vector B entre el módulo del vector B. Vamos a hallar entonces el vector B. 3 veces el vector AC lo voy a expresar en componentes. Me voy a la gráfica nuevamente. Esta cara es un cuadrado, este ángulo sería 90. Puedo descomponer el vector AC en componentes. Las componentes serían así. Esta componente mide A. Esta componente también mide A. Esta sería A en el eje de las K. Y este sería menos A en el eje de las I. Entonces, en este triangulito nos damos cuenta que las componentes del vector AC son menos A en el eje de las I más A en el eje de las K. Eso sería el vector AC en componentes y eso es lo que voy a poner acá. Entonces, tengo 3 veces el vector AC, que sería A en el eje de las I más A en el eje de las K. Bueno, este vector voy a calcular su módulo, sería cuadrado de primero, cuadrado de segundo, y le saco raíz y me quedaría así. Sería 3A, raíz de 2, se va el 3, se va el A y la respuesta me queda menos I más K, todo dividido entre raíz de 2, que sería la alternativa C al problema. Finalmente tenemos el último problema que nos dice un acróbata comienza, dice, a caer con una rapidez inicial igual a 0 desde una altura de 23,62, me imagino que acá está el acróbata, a una altura de 23,62 y llega a una cama elástica que está a 4 metros de altura. Me piden cuánto tiempo tarda en llegar el acróbata a la cama elástica. Todas las alturas se miden del suelo. A ver, tengo los siguientes datos. Parte del reposo sería 0 en el eje de las Jotas. El desplazamiento sería, si todo vale 23,62 y acá mide 4, entonces sería 19,62 en el eje de la J negativo. Y con esos datos quiero calcular cuánto tiempo demora en llegar. Vamos a ponerle a la variable tiempo solamente t. Respuesta, vamos a aplicar esta ecuación. Vamos a aplicar desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es nula y me quedaría así el desplazamiento menos 19,62 J igual a un medio de la aceleración, que es 9,81 J por t elevado al cuadrado. Bueno, se van los signos menos, igualando módulos, el valor de t me sale igual a 2 segundos. Muy bien, esa es la solución, amigos. Espero que les sea de ayuda. Gracias, nos vemos.